Pino Flandes, una madera que se utilizaba en todas las librerías y en todos los muebles, y hoy día incluso también una madera fuerte, especial para bibliotecas. Está tratada, hoy tiene otro color más oscuro, está tratada para evitar el fuego, ataques de fuego o de insectos. Los libros que ustedes ven abajo, que si observan verán que hay rejillas como la de los gallineros, la rejilla de gallinero, servían para la ventilación. Incluso la madera tiene también sus agujeritos detrás para ventilar, para evitar que se convirtiera en un departamento estanco con llave o con cristales que harían que los documentos o los libros crearan unos microorganismos o un microclima propicio para hongos o para bacterias o para cualquier microorganismo. Estos libros, como les decía, son de la Capilla de la Aurora. ¿Saben dónde está, no? La Capilla de la Aurora, al lado de la iglesia prioral. Esa capilla tenía una cofradía educativo-religiosa en el siglo XVIII y uno de los sacerdotes creó esta biblioteca que luego creció con todas las bibliotecas de los conventos que se desamortizaron en el siglo XIX. Por la desamortización pasó esta biblioteca al ayuntamiento y hoy lo tenemos aquí en depósito, todo este fondo. No pertenece al archivo, pero la biblioteca no tenía un lugar adecuado para conservarlo. Y son de los siglos XVI al siglo XVIII, los libros abarcan estos siglos. Aparte, verán ustedes otros dos niveles de madera, a los que se accedía antes por una escalera de caracol, ahora es una escalera de madera que está en aquella parte, por esa puertecita que ven allá atrás. Y todo esto pues son cajas ya de documentos del archivo. Los documentos del archivo, ahora lo vamos a ver, los tenemos desde el siglo XIII, tenemos los primeros privilegios de Alfonso X el Sabio hasta nuestros días. El archivo está dividido ahora en dos edificios, este es el histórico, con documentos del siglo XIII hasta los años 40 del 20, el archivo administrativo que está en la bodega de la calle de los Moros, una bodega que se ha rehabilitado hace unos años, y hay otro depósito más en el antiguo ayuntamiento del Polvorista, en la planta del servicio, la última planta del edificio donde hoy está medio ambiente y personal. Esos tres depósitos los tenemos ya concentrada toda la documentación. Allí hay documentación desde los años 40 del siglo XX hasta nuestros días, en los otros dos archivos. Aquí pues, pueden encontrar documentos de todo tipo, siempre que sean gestionados por el ayuntamiento a lo largo de toda su historia. Y ahora vamos a empezar, para que no sea muy largo, les voy a ir contando lo que he preparado aquí. He preparado una pequeña exposición con los antiguos privilegios de época de Alfonso X el Sabio, pero también con un documento de su hijo, Sancho IV, y otro documento que se hizo a partir del libro del repartimiento. Ahora lo irán entendiendo cuando vayan viendo. Aquí he hecho un resumen de todos los expedientes, está en pergamino y son 78 páginas. Todos estos documentos, excepto la Carta Puebla, que ahora verán que es una copia del siglo XVI, fueron llevados a restaurar a Madrid, al Instituto de Patrimonio Histórico Español, y tardaron casi 3 años en restaurarlos por el estado en el que se encontraban. Tenían bacterias, tenía mucha suciedad, muchos pliegues, estaban todos doblados, y en el año 99 fui por ellos a Madrid, me encargaron que fuera por ellos a Madrid con toda la seguridad para poder recogerlos. Y estos documentos están ahora bajo custodia. Imagínense ustedes estos privilegios, cómo han llegado, piensen cómo han podido llegar hasta nosotros desde el siglo XIII, 800 años. Estaban guardados en un arca de 3 llaves. Son arcas especiales que tenían la llave, pues a lo mejor el alcalde, el secretario y los oficiales, el oficial mayor. Nadie podía abrir solo el arca de 3 llaves, tenían que estar las 3 personas juntas para evitar robos o posible deterioro de ese documento. Entonces,
todo eso ha ido siempre con el ayuntamiento. Ese arca de 3 llaves ha ido siempre con el ayuntamiento al edificio donde estuviese. En un principio el ayuntamiento, cuando se crea el concejo como tal, el ayuntamiento como tal, en época de Alfonso X el Sabio, estaría en el castillo de hoy de San Marcos, que era la antigua iglesia fortaleza. Vamos a ir viendo paso a paso. Luego está la copia del siglo XVI del privilegio concediendo la Carta Puebla o la Carta de Población. El original se ha perdido. Ahora lo entenderán ustedes cuando les explique delante de los documentos cómo es cada uno de ellos. El original era un privilegio rodado. ¿Saben lo que era un privilegio rodado? Un privilegio en pergamino con el sello en una forma de rueda, por eso se llamaba rodado, con todos los títulos del rey, todas las firmas. Entonces, al tener esa rueda con todas las características reales, se llamaba por ello rodado. Se ha perdido tanto aquí como en Medinaceli. Este documento tendría que estar en el archivo de Medinaceli, que fue luego el señor del puerto, ya en el siglo XIV, 13-14. No está en pergamino el que tenemos aquí, es en papel, y está en regular estado. Hay uno de los documentos que es una media cuartilla o una cuartilla que está en estado regular. Luego vamos a ver un privilegio de 1283 para que los bajeles o los barcos pasaran por el río del puerto cargados en Jerez, se cargaban con todas las mercancías de Jerez, vendieran todo al tercio aquí en el puerto de Santa María para que se mantuviera la población. Vendieran pues el trigo, todas las viandas, las maderas, todo lo que trajeran de Jerez, que hubieran cargado en Jerez. Hay otro privilegio que es de 1411, si observan ustedes la fecha, ya no es la época de Alfonso X, pero es que dentro de ese privilegio está inserto un documento de época de Alfonso X del año 1284 para que pagasen los diezmos, o sea, la 10ª parte de las cosechas y de cualquier otro, los impuestos que se pagaban tanto al rey como a la iglesia, en este caso a la iglesia del puerto. Dentro de este documento que verán ustedes aquí expuesto hay dos documentos, tanto el de Alfonso X el Sabio como el de Fernando IV, que es de 1303. Además, ya les he dicho los de época de Alfonso X. Ahora, además se expone el del hijo del rey, Sancho IV, con el que tuvo un problema grave de sucesión a la muerte de Alfonso en 1284. Hizo este documento, este privilegio, que se fecha en 1290. Hay autores que no le daban fecha. He encontrado en algún otro lugar que puede ser de 1290. Yo lo he puesto, pero con duda. Está en regular estado. También se restauró en 1998-99, pero no se lee casi la tinta porque casi se ha ido por el agua, porque en algún momento de su historia pues se mojó por humedad. Y por último, ya les digo, el libro del repartimiento, pero una copia hecha en 1841 por una persona que trabajó en el ayuntamiento, que se llamaba Pedro José de Castro. Básicamente es lo que voy a contarles un poquito. Aquí vemos el busto de Alfonso X el Sabio, que se encuentra cerca del castillo, en la zona de la calle, cercano a la calle Caña. Saben ustedes que el rey Alfonso X tuvo especial predilección por Cádiz, por el puerto y por Cádiz. A la muerte de su padre, Fernando III el Santo, que ya se había extendido en toda la Baja Andalucía, el Bajo Guadalquivir, había conquistado y había incorporado a la corona muchos territorios de la zona del Bajo Guadalquivir. Muere el padre, como les digo, en 1252, hereda Alfonso X todas esas tareas que el padre no pudo concluir. Entonces, una de ellas, el sueño que tuvo,
de poder crear aquí una plataforma para la conquista del norte de África. Y desde aquí, desde el puerto en 1260, va a prepararse probablemente la batalla para la toma de Salé, una fortaleza del norte de África. Continuó, como ya saben, como les pongo ahí, con toda la idea del fecho de Allende. Le llamaban en época de Fernando III el Santo, el hecho de más allá del mar. Y al interés histórico del personaje de Alfonso X el Sabio, que saben ustedes que fue gran político, pero también un gran intelectual, porque ahora veremos todo lo que pudo hacer desde la legislación, como ya les he entregado lo de la carta, el libro de las partidas. Fue un gran legislador, aparte, o recopilador de todas las leyes, aparte también fue literato, escribió las cantigas, o las recopiló. Algunas de ellas parece que son suyas, 10 de ellas. El resto pues son recopilaciones o de colaboradores o de trovadores que él iba recogiendo. Pues a todo ese interés por la figura de, como les decía, de Alfonso X el Sabio, tanto como político como personaje de la época, se une también el humano, porque fue un gran intelectual, pero aparte también tuvo gran amor por toda esta zona de la Baja Andalucía y sintió gran cariño por toda ella. Vamos a ir un poquito más rápido. Aquí ven ustedes un óleo de José María Rodríguez Lozada, pintado en 1852, que representaba de forma idealizada la entrega de las llaves de Alcanate, o que se llamaba así el puerto de Santa María, a Alfonso X por el alguacil moro de Jerez, al que se refiere la cantiga 328. El puerto pertenecía a la jurisdicción de Jerez, pero estaba adscrito al término de Cádiz. Por eso el libro del repartimiento que van ustedes a ver es una copia que se ha separado del original repartimiento, que era tanto de Cádiz como del puerto, pero el de Cádiz se ha perdido. En ese no sabemos qué ha podido ocurrir. Saben ustedes que el puerto desde época de la zona de la Baja Andalucía, desde época de Fernando III el Santo, pagaba los territorios que eran todavía musulmanes, pagaban un impuesto para evitar que los cristianos pues pudieran expulsarlos del todo, ¿no?, del territorio. Entonces, en esta época, por eso todavía dependía de Jerez, del alguacil de Jerez y también del término de Cádiz. Este cuadro se conserva, está en la iglesia prioral, sobre la puerta de entrada de la capilla de la Virgen de los Milagros, si quieren ustedes verlo. Está restaurado. Aquí tenemos una imagen del castillo. Antes les decía que el castillo fue el primer ayuntamiento, o el primer concejo. En esta época que llega Alfonso X aquí a la antigua Alcanate, había una mezquita, y antes sobre la mezquita, bajo la mezquita, estaba una construcción romana, como ustedes saben. Pues el castillo lo hizo, lo creó, lo generó, lo quiso crearlo Alfonso X el Sabio como un castillo fortaleza o como una iglesia fortaleza. Hoy día todavía se ve el mihrab, como habrán visto ustedes en el castillo, el muro de la quibla, que era hacia donde se orientaba la Meca, el muro, y el mihrab, que es el arco, la hornacina que ven ustedes al entrar en el castillo a la izquierda. Pues como aquí les explico, el castillo, una vez que crea la ciudad, le da término a Alfonso X el Sabio al puerto de Santa María, le da nombre de Alcanate, lo pasa a llamar Gran Puerto de Santa María, crea el consejo, se crea el primer consejo, los primeros alcaides, y el archivo, esto que les decía antes, que era el arca de las tres llaves,
surge con estos privilegios primeros de Alfonso X. Aquí ven, el mihrab y el muro de la Qibla allí al fondo y el mihrab. Y una foto a la derecha, observan ustedes que es de 1900 y el estado actual. Aquí les explicaba algo de lo que ya les he contado, ¿no? Como Fernando III ya había conquistado Sevilla en 1248, pero sometió a la comarca del Guadalete a pagar unos tributos todavía a los pobladores musulmanes, como primer paso de un proyecto de largo alcance, como era lo que ya les he contado del Fecho de Allende, querer conquistar el norte de África para evitar los ataques continuos, los ataques de los pueblos musulmanes. Aquí hay una serie de hechos que son los que tienen lugar desde 1253, los más representativos. Ya les he explicado la expedición contra Salé. La primera repoblación de Cádiz y Santa María del Puerto fue en 1262-64 probablemente, pero en el 64 se sublevan los mudéjares de esta zona y vuelve a quedarse el puerto sin población. En 1268-75 se repuebla, se hace el libro del repartimiento, que es lo que tenemos aquí. En el 72 dona el puerto Alfonso X el Sabio a la Orden de Santa María de España, una orden de caballería que luego desaparece muy pronto. En el 75-77 se saquea la ciudad por los benimerines, otro pueblo del norte, y se destruye la muralla. ¿Qué ocurre? Que se extingue la orden de Santa María, el puerto otra vez vuelve a ser de realengo. Y en el 81 refunda el puerto Alfonso X. Es un poco complejo, pero en el papel que les he explicado ahí viene todo el proceso. En el 81 concede la Carta Puebla y del 84 al 95 nuevos ataques de pueblos del norte de África, de Benimerines. Esa es más o menos la secuencia de todo el reinado de Alfonso X el Sabio y su relación con esta zona del Bajo Guadalete. Aquí vemos el libro del repartimiento. El repartimiento ya les he contado que era una copia parcial y separada del original de Cádiz, hoy perdido. Y en él se incluyen todo el reparto de viñas, de tierras, de solares, de casas, y hay una lista de todos los pobladores. Ese libro hoy se ha estudiado a fondo por dos personas de aquí del puerto, que son Enrique Pérez, y un historiador y un restaurador, Enrique Pérez, y Juan José López Amador, el restaurador antiguo del museo. Pueden ustedes comprarlo si quieren o leerlo, que es muy interesante porque han hecho un estudio muy completo, incluso situando cada casa y cada propietario, y han distinguido a través del libro del repartimiento dónde estaba el Palacio del Rey, dónde estaba el cementerio, dónde estaban las murallas. Ya se sabía el entorno de las murallas. Hubo otro estudio anterior que ya había identificado todo esto, pero ellos lo han situado en unos planos. Es un estudio interesante. Este libro, como ahora lo verán, está en pergamino y fue restaurado entre los años 98-99. Aquí tienen uno de los planos que vienen en ese libro, donde sitúa cuál era el muro perimetral de toda la muralla. La muralla iba desde el castillo, por la calle Jesús de los Milagros, llegaba hasta la calle Muro, saben ustedes, la calle Ricardo Alcón hoy, sí, el callejoncito de la biblioteca. Llegaba hasta allí, hasta la esquina de la calle Muro, seguía calle Muro, hacia la placilla, calle Santa María, luego hacia la parte de la iglesia, Pagador, y daba la vuelta, por Federico Rubio, y volvía al castillo. Ese era el contorno de la muralla, aunque hay también varias teorías. Y luego el campamento del rey estaba fuera de ese límite, o sea, desde la calle Muro hacia la zona, digamos, de
la herrería, toda esa zona era la parte del campamento del rey. El rey se alojó aquí muchísimas veces durante esos años y se hizo un palacio, el Palacio del Rey, y la Mambara que ven ustedes allí, ese rectangulito hacia la derecha, es el cementerio. Todo lo demás, todo lo que hoy es parte del casco histórico, eran tierras calvas, que se llamaban, que no tenían productividad, o eran viñas, viñas o tierras calvas, se llamaban. Y alrededor ven ustedes una serie de números, son los caminos por los que se accedía al campo, a la zona, a Rota, Sanlúcar, Jerez, Cádiz, el camino de Cádiz, el puente romano, los restos del puente romano, el 9 sería el camino de Jerez, los cordeles, todos los caminos vecinales que había alrededor del puerto y hacia las afueras, hacia las antiguas alquerías del puerto del antiguo alcanate, las alquerías que se llamaban Vaina, Machar Grazul, Machar Tamarí, todos esos nombres que verán, pueden ver si leen el libro, verán ustedes explicado muy detalladamente. Aquí tienen otra de las tablas que han realizado los dos autores del libro y ven la plaza de Malcocinado, ven ustedes en medio, esta plaza que ven aquí, la más grande plaza de Malcocinado, que estaría hoy entre la calle Santo Domingo Larga, Santo Domingo Larga, Palacio, y la otra es Nevería. Esa manzana de casas, en ella han situado la plaza de Malcocinado, que era la más importante de la ciudad. Y el Palacio del Rey, lo ven ustedes aquí abajo a la derecha, es ya muy cerca de la zona de la calle Ganado, porque por la calle Ganado, que era esa, la última calle que ven desde arriba, iba el arroyo, un arroyo, Sangarriana. Si leen ustedes el libro es interesante conocer un poquito cómo era el término, cómo era la extensión del puerto de entonces. Pero vamos, no me puedo extender mucho en explicarles esto porque solamente quería darles a conocer los libros que aquí están. Ahora lo van a ver ustedes extendido, por eso estuvieron tantos años restaurándose en Madrid, porque el libro del repartimiento tiene muchas páginas y muchos folios y bifolios, cuadernillos, y claro, hubo que abrirlo todo y ponerlos en planchas para que esos pliegues se fueran aminorando, disminuyendo, ¿no? Y también para quitar todas las bacterias y todos los posibles microorganismos que tuvieran. Tiene una mancha, como ven, de tinta del sello, que eso no se ha podido quitar. Aquí tenemos este ha salido de otra manera. Este es el privilegio del hijo de Alfonso X el Sabio, Sancho IV, fechado quizá en el 90, en 1290, pero ven ustedes el estado en el que se encuentra. Se mojó en determinado momento y no se puede leer la tinta. Solamente un archivero en el siglo XVIII pudo leer parte de ello, y lo que trata es de la libertad de la pesca, para la pesca. Entonces, más o menos sabemos simplemente que trata de ese tema. Lo leyó en una época en que todavía tenía algún tipo de... la tinta no estaba del todo perdida, y solamente pudo leer un párrafo. Aquí tenemos otro cuadro que pueden ustedes ver en el auditorio del monasterio, del Hotel Monasterio, que es lo que representa de forma idealizada la aparición de la Virgen a Alfonso en el castillo, en el torreón del castillo. Estuvo en la escalera del antiguo ayuntamiento de la Plaza Isaac Peral y hoy está en el auditorio municipal del monasterio San Miguel. Aquí vemos a la Virgen de los Milagros, a quien dedica el santuario también, el Castillo Fortaleza, y a la que dedica las cantigas. Algunas de estas cantigas que él recopila y escribe. Aquí les cuento más o menos que
solo 10 de ellas solo en 10 de ellas puede verse su autoría, ¿eh? Por la temática, por los o por temas muy personales que trata. Y luego todas las cantigas serían 420 aproximadamente y se conservan en 4 códices. Algunos de ellos tienen miniaturas, otros no. Los códices están en la Catedral de Toledo, en el Escorial, en la Biblioteca Nacional de Florencia y también en la Biblioteca del Escorial, ¿eh? Allí están los 4. Y las cantigas que tratan del puerto están ahí relacionadas. La 328 es la más conocida, 356, 57, no los canso con los números. Y aquí verán una de las miniaturas en la que se puede ver al rey con los intérpretes y con los compositores de la capilla de música. El libro de las 7 partidas, que ya les he dado el impreso para que, si quieren visitarlo libremente, puedan verlo allí en la biblioteca. No, en la biblioteca no, perdón, en el museo. Y aquí por último les quería decir que Alfonso X, entre los retratos de los legisladores, está su efigie está entre los retratos de los legisladores del Congreso de los Estados Unidos. El motivo, pues porque redactó durante su reinado el Código Real y las 7 partidas, o sea que está considerado uno de los mejores legisladores del mundo, porque las 7 partidas no solo se adaptaron aquí en España, sino también en Hispanoamérica y sobre todo en Estados Unidos, en la legislación de Estados Unidos. Incluso el estado de Luisiana lo se adaptó a ella y estuvo vigente hasta el siglo XIX, en el estado de Luisiana y en otros estados que habían sido dominados por los españoles, en aquella época. Y nada más, solamente decir, si quieren ustedes hacerme alguna pregunta, o he ido un poco rápido por si... Vamos, ahora